Amén, amén. Muchas gracias, hermana Yamel, por esta hermosa exposición de la palabra, por bendecir nuestras vidas desde tu casa, desde tu lugar. Vamos a abrir el espacio para preguntas. Agradecemos que ser lo más cortas y concretas y poderle dar así espacio a otras hermanas que tengan inquietudes. La dinámica sería que levanten las manos, la manito que aparece en la parte de abajo, y le estamos dando el paso a cada una. Gracias. Igual tenemos también unas preguntas que nos han mandado de manera anónima sobre algunos temas de interés, entonces, en la medida que ellas vayan. Sí, Eve, adelante. Bueno, hola hermana, ¿cómo estás? Bien, bueno, yo tengo una gran duda. O sea, una gran duda no, porque obviamente yo tengo 3 hijas y obviamente diferentes edades, 19, 15 y 7 años. Y bueno, como mamá tengo muchas reglas en mi casa. Pues obviamente es porque en este mundo, pues como todos sabemos, la feminidad y las cosas que quieren involucrar en la mente de nuestras hijas, pues son más fuertes que quizás lo que uno cree. Entonces, y están expuestas a muchas cosas. Entonces, pero gracias a Dios, todavía no he tenido tantos problemas mayores. Pero, ¿qué pasaría si, pues, es mi miedo, pues muchas veces, que una de mis hijas, pues, abrace mucho la feminidad que el mundo, pues, les ofrece? Entonces, yo como mamá, yo he pensado mucho, yo digo, pues, las reglas son las reglas. O sea, si no les gusta, pues yo les he dicho, si no les gusta, pues, no, exactamente, ahí está, bien pues, pueda. ahí está, yo cumplo como mamá, pues, decirle cómo son las cosas. Entonces, a veces, pues, me pueden criticar porque no, es que eso no es así, y muchas veces, pues, mis hijas, a veces se quieren como que vestir de una manera, mami, es que esta es la moda, y pues yo le digo, pues, yo te lo compro, pero no te lo vas a poner. Entonces, son cosas de que, entonces, pues, no sé qué tan mal sea eso, digamos, pero es algo que, como yo les digo a ella, pues, el mundo me las quiere robar y obviamente yo les digo, ya, yo tengo que darle cuenta a Dios de lo que Él me dio. Por lo tanto, pues, yo les digo así, no me importa lo que los demás digan, pues en mi hogar yo soy la que le doy cuenta a Dios. O sea, entonces mi pregunta, o sea, obviamente es si es que soy tan fuerte o muchas veces digo, ¿será que tengo que dar la misma gracia que Dios me da a mí? Pero obviamente eso no significa que yo vaya a ser muy pasiva con ellas y dejar que en esa pasividad pues ellas se aprovechen de eso. Excelente tu pregunta y mira, algo importante es, o sea, tú dices, bueno, ¿cómo encuentro ese balance? Una de las cosas que yo mencionaba era poder informar nuestra mente. De la misma manera, tú tienes que guiar a tus hijas e informar sus mentes en la palabra de Dios. No sé si son creyentes o no son creyentes, pero es importante que sepan, o sea, hay cosas que son bíblicas, o sea, una mujer, mire, te voy a decir algo, para mí, te puedo hablar, yo me convertí, creo, pues sí, siendo adolescente, y una de las cosas que más a mí me impactó fue la mujer de Proverbios 7. Entender eso. Y joven verdadera, como tú ya están en esa edad, hubo una serie por ahí que habla de eso en particular. Entonces yo creo que sí es importante que tú no simplemente decir no, eso está bien, o sea, esas son mi casa, mis reglas, sino bien pueda. Ahora bien, no, pero ¿por qué? Mira lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Y ahí tú puedes ver, o sea, ese capítulo 7 completo de Proverbios para mí tiene la mejor, yo creo, para las jóvenes, todo lo mejor que tú le puedes explicar el por qué, o sea, porque vas a ver, o sea, y Proverbios, aunque no sea un libro, digamos, teológico, pero te da principios. Habla del hombre simple, o sea, te da tantas cosas, o sea, y tú la puedes poner a ella, o sea, vamos a ver, o sea, y compárala también, entonces, con la mujer de Proverbios 31 o con la de... Ahí mismo creo que Proverbios 6, no recuerdo, tengo que ver, pero sé que para mí, o sea, entender
eso, o sea, lo que dice, cómo se viste, qué hace, o sea, qué provoca eso, o sea, exponga a tus hijas también a eso. O sea, ven, vamos a ver por qué. ¿Quiénes son los necios? ¿Qué es una mujer necia? ¿Qué es una mujer insensata? O sea, son una serie de cosas que tú le puedes ir diciendo para que ellas mismas vayan viendo. Y es una forma también de exponerlas al evangelio. O sea, es mi casa, son mis reglas, pero vamos a ver. O sea, ok. Que esa es la moda. Ajá. Vamos, pero ¿y por qué tenemos que? O sea, es razonar con ellas. ¿Por qué? Porque el mundo, como yo dije al principio, está bien, o sea, bien complejo. Y como tú dices, el mundo te las quiere robar, sí. Entonces, ahí viene el punto. O sea, si tú no empiezas a crearle ahora a tus hijas una teología fuerte, donde ellas puedan razonar, donde ellas puedan ver la razón detrás del no. Entonces, que mi mamá, no, o sea, espérame, o sea, ¿por qué? Y que ellas puedan ver en su corazón. ¿Por qué tú quieres ponerte X, Y, Z? ¿Por qué? O, por ejemplo, tú dices, ok, te la compro. Mira, algo que a mí me pasó también, y lo recuerdo que uno de los pastores una vez dijo, decía a las mujeres, miren, cuando ustedes se van a comprar una ropa y ustedes se la miden y se ven en el espejo, ustedes saben muy bien cuándo le queda bien. Llévalas, ponlas, o sea, vamos a ver, dime, ¿qué parte de tu cuerpo? O sea, esa visual, que ellas mismas lo vean, o sea, van a hacer que ellas, ok, y solitas lo van a hacer, o sea, porque si no vas a echar siempre un pulso, porque yo sé que no, o sea, sí, claro, son tus reglas, obviamente es tu casa, sino como tú decías, bien pueda y le vaya bien, pero más que eso, tú tienes que ganar el corazón de tus hijas. ¿Hacia qué? Hacia la verdad de Dios. Eso, por ejemplo, es una de las cosas que yo decía, o sea, ¿qué dice el mundo? Ay, es que ser cristiana es ser aburrida. Es que tú tienes que vestirte aburrida. No, hay modas que usted puede ponerse y usted puede verse muy linda siendo una mujer discreta, prudente. Te ves bien, no hay necesidad. O sea, ese tipo de cosas yo creo que puede ser un buen ejercicio y un buen balance en ti, pero inclúyelas en esa conversación. O sea, que ellas puedan ver tu amor y tu cuidado por ellas, pero también que ellas puedan ver, vamos a ver qué dicen las escrituras. O sea, más que, sí, yo soy, o sea, tú eres su mamá y obviamente ya eso es suficiente para decir no, pero también que ellas puedan ver el por qué. O sea, hay otras cosas, sí, es verdad, y te pueden decir, es que el mundo va a decir que no es mi culpa que el hombre sí, está bien, eso es pecado del hombre, estamos de acuerdo, pero yo tengo una responsabilidad en cómo yo vestirme, independientemente de, yo tengo una responsabilidad delante de Dios, por mí, por mi cuerpo, por mi propia seguridad. Entonces, yo creo que eso es algo que tú puedes hacer. Busca en Joven Verdadera. Hace poco que salió, fui yo que lo hice, por cierto, o sea, por eso me lo acuerdo. Pero sé que hablamos bastante sobre el tema de eso. Y sé que quiero que hablemos más adelante en Joven Verdadera el tema de la modestia, porque ciertamente eso es algo que yo sé que es una lucha. Entonces, eso es importante, pero creo que ellas tienen que entenderlo a la luz de las escrituras. Gracias, Eve. Gracias, hermana Yamel. ¿Qué otra hermana quisiera participar? Lili, adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ok. Yamel, una pregunta. Ujú, Una mujer madre soltera de ujú, hijos varones, ¿cómo puede lucir la feminidad sin que esto no sea mostrarle debilidad al ujú. joven y cómo conservar el, el- el liderazgo? O sea, ¿cómo Ujú. hacer? ¿Y a qué edad tienen, digamos, estos hijos? ¿Son chiquitos, son grandes, son medianos, Adolescentes. adolescentes? Mira, y lo mismo va por la misma línea. Yo creo que aquí, obviamente, mamá soltera, yo creo que si son adolescentes, ellos deben, pues, conocer, ¿no? O sea, la dinámica de por qué papá no está o dónde papá está. Y ahí es también una oportunidad genial
de apuntar a Cristo, a Dios como su Padre, número uno, para poder, pues, palear un poquito, ¿no? Esa ausencia de papá, sea cual sea la que tenga la ausencia de papá. Si eres mamá, eres su autoridad porque no está papá, pero también animarlos a que a tener hay un término, no me acuerdo ahora, que es esa masculinidad piadosa. Así como hay una feminidad piadosa, hay una masculinidad piadosa. Efesios 5, un ejemplo. ¿Quién es el hombre? El hombre es el proveedor, el hombre cuida, el hombre es el protector, el hombre debe tratar a la mujer como vaso más frágil. Entonces yo creo que también aquí entra mucho lo que dice la palabra de Dios. Lo animas porque obviamente le dices, mira, esto es lo que debe ser un hombre, pero no dejas de ser su autoridad. Eres su autoridad porque esta es la realidad que Dios ha traído a su vida. Ahí nuevamente Dios es soberano. Fíjate cómo todo vuelve nuevamente a qué conocemos de Dios. Dios es soberano y quizás no es la situación idónea, quizás pudiera haber sido mejor con una familia completa. Sí, puede ser, pero en Cristo las cosas son hechas nuevas. En Cristo podemos definir las cosas de una manera diferente. Entonces ahí también es una combinación y sobre todo si son adolescentes, como te digo, ya ellos son más grandecitos, pues tú puedes ir obviamente desarrollando esa masculinidad piadosa sin perder, tú eres autoridad, vas a estar siempre ahí, pero animar, o sea, a cosas de que deben hacer los hombres, no tanto en eh, hacer cosas, digamos, en el hogar, no me refiero a eso, sino a roles, o sea, ¿cuál es el rol? Dice Eliana, parece que la responsabilidad primaria del hombre es liderar y enseñar. ¿En qué momento podemos encontrar este apoyo en nuestros esposos? Voy para allá ahora, para no confundir las cosas, pero creo que es en eso, o sea, enséñales a lo que la palabra de Dios dice que debe ser un hombre. Y no sé cómo te digo, no conozco realmente la situación ni la figura de papá. En este caso, no sé si papá es un papá presente, no sé si papá es un papá creyente, pero en ese sentido, o sea, apuntar a lo que la Biblia manda, que debe ser un hombre piadoso, sin caer quizás en comparaciones. Tu papá, a ver, X, Y, Z, o sea, no. ¿Qué dice la palabra de Dios? Eso es lo que debes realmente apuntar a ellos, como te digo, o sea, en qué deben hacer, qué no deben hacer. No sé si te respondí la pregunta, si va por ahí, no va por ahí. Sí, sí, sí. Ok, Gracias. siempre. Hermana Yamel, hay Ujú, una pregunta anónima y ujú. tiene que ver con una mujer creyente que enfrente el divorcio por causas de pronto ajenas probablemente a sus actos y el nuevo matrimonio, sobre todo basado en el hecho de que no soy responsable de las reacciones de mi cónyuge, aun cuando, entre comillas, se pueda declarar creyente. A ver, es divorciada y nueva y No, se casó. Ok, tengo entendido que es casada, ok, está casada. presuntamente entre dos creyentes, Ok, pero por comportamientos de su esposo que no reflejan el evangelio, eh, pues considera la posibilidad de un divorcio divorcio. y cómo me ve la Biblia, cómo me ve mi Ujú, rol, mi ujú, testimonio, ujú. mi relación con Dios y una posibilidad de un segundo matrimonio. Ok, voy para allá. Este nunca es la respuesta más linda que voy a dar, pero lo voy a responder directamente desde la palabra de Dios. Mira, Primera de Pedro dice lo siguiente. Primera de Pedro dice, asimismo ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra de Dios, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres,
al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Eso dice Primera de Pedro. Pero también la palabra de Dios habla de una posibilidad de divorcio cuando hay una infidelidad. ¿Ok? Yo no, o sea, no conozco, como te digo, pues todo el contexto, ¿no? De esto, pero yo empecé hablando de Efesios 5, que representa la relación de Cristo con su iglesia. Cuando yo era joven, yo decía, bueno, la Biblia dice que si hay infidelidad, me divorcio. Es bíblico, hasta un día que leyendo la palabra de Dios, sobre todo en el Sermón del Monte, alguien le hizo esa pregunta al pastor y el pastor Miguel decía, sí, ciertamente, si hay infidelidad, tienes permiso bíblico para hacerlo. Pero cuando yo entiendo que el matrimonio representa la relación de Cristo con su iglesia y yo pienso, ¿cuánto Dios me ha perdonado? ¿Cuál tú crees es las dos soluciones que va a traer más gloria a Dios? Yo no puedo decirte, divórciate o no divórciate, porque obviamente hay cosas más profundas que ver ahí. Creo que ahí los pastores son la clave, pero hay muchas cosas que ver a la luz de la palabra de Dios. Y yo sé que puede ser desesperante, conductas, incluso obviamente no estamos tampoco hablando de abuso. Si hay un abuso físico donde tu vida corre peligro, evidentemente ahí tiene que entrar la iglesia, tienen que entrar las autoridades. O sea, por eso te digo, es muy amplia las posibilidades que están aquí. No sé, digamos, ante qué conducta estamos hablando, no sé ante qué esposo estaba hablando, pero creyentes, entonces creo que ahí obviamente entra la palabra de Dios, entran los pastores, ver si hay posibilidad de ser redimido el matrimonio, o sea, ver las cosas. Un segundo matrimonio tendría que ser un divorcio bíblico, y para hacer divorcio bíblico debe haber una infidelidad. O sea, ya la Biblia ahí te explica en Corintios también cómo debe de darse, pero creo que definitivamente ya ahí los pastores deben ver realmente cuáles son estas conductas, qué es lo que está pasando. Tú estás en peligro, está en peligro la vida de tus hijos. O sea, ya hay como otro tipo de cosas que son obviamente de envergadura, que habría que verlas como de manera así puntual y no decirte como algo esto, o sea, no, porque yo no puedo decir eso si tu vida está en peligro, no puedo, o tus hijos están en peligro. Entonces creo que ahí, para ser más puntual en eso, pero el principio general, obviamente, es que si hay una infidelidad, la Biblia te da permiso pero conozco testimonios de muchos matrimonios que Dios, a pesar de una infidelidad, han sido restaurados, ha sido de testimonio para muchos otros. Entonces yo creo ahí que definitivamente la iglesia, la comunidad, juega un rol importante, los pastores, encaminar con ustedes y sí, incluso también a veces para aquellas que quizás piensen, o sea, que sus maridos no están convertidos, ahí les dejo Primera de Pedro. O sea, y a mí me gusta Primera de Pedro porque me encanta lo que él dice antes de eso. Él dice, ustedes eran antes eso mismo. A veces también se nos olvida de dónde Cristo nos sacó y somos prontas a olvidar. Entonces, también yo era eso. Todo eso que dice ahí Primera de Pedro, yo también era antes de que Cristo me conociera y Cristo me encontró. Entonces, quizás si tu esposo no es creyente o quizás tu esposo no está como en el nivel espiritual que tú quisieras que estuviera, ora por él. Y recuerda que en otro tiempo también nosotras éramos eso mismo y no conocíamos a Cristo y estábamos muertas en nuestros delitos y pecados. Entonces, eso debe movernos a orar, no solamente por nuestros esposos, sino también por otras familiares y personas que tenemos a nuestro alrededor que no conocen a Cristo y mostrarle esa gracia
por la cual también nosotros conocemos a Cristo. Amén, amén. Gracias, hermana. Vanessa Bermúdez, ¿estás conectada? Porque creo que no, si estás conectada, tienes Sí. palabras. Dale. Buenas noches, Yamel, Hola. y a todas las hermanas. Esta es una pregunta, sé que nada fácil, pero es un caso muy puntual que en algún momento también tuve la oportunidad de compartirlo con un pastor amigo como para tener luces al respecto. ¿Cómo puede mostrar la feminidad del Evangelio una dama cuando está siendo sometida a maltrato psicológico, verbal, emocional y eventualmente físico por parte de un esposo que es creyente e incluso es una persona de ministerio dentro de una iglesia? La pregunta obedece, yo creería que de pronto tú tienes conocimiento de un caso algo parecido. La mía obedece a un caso del que tengo conocimiento cercano, pero hubo uno que trascendió públicamente en Estados Unidos, una miembro de la iglesia de MacArthur, ¿no? Que fue excomulgada debido a que no se sometió a la disciplina de los ancianos de la iglesia, y su esposo era también una persona, uno de los pastores asociados de la iglesia de MacArthur. Como quiera que sea, tiene la sumisión y todos estos elementos integrales de la feminidad bíblica en el contexto de un matrimonio entre dos personas también reconocidas como creyentes, algún límite. ¿Cómo muestra una mujer que está siendo víctima de ese tipo de violencias que a veces no son visibles, no son tan fácilmente identificables, la gracia del Evangelio cuando su esposo, ojo, no estoy hablando de un no creyente? Creo que es más fácil resolverlo cuando uno es creyente, ¿no? Un esposo que es creyente, reconocido como creyente e incluso ejerce ministerio dentro de una congregación. Voy a tratar de cómo responderte bíblica y experiencialmente. Mira, sí conozco ese caso, obviamente. Obviamente no estoy de acuerdo en cómo fue manejado, y eso también es triste cuando ese tipo de cosas pasan, pero yo creo que el Señor permite que esas cosas salgan a la luz, como ese caso, como el caso del pastor Steve Lawson, que salga a la luz para que nosotros pongamos nuestros ojos en Cristo, para que pongamos nuestros ojos en la palabra de Dios y en no hombres. Todos somos falibles, todos somos falibles. Entonces, ciertamente eso es una realidad. Fíjate que cuando mencioné la parte de sumisión, siempre que hablo de sumisión, sobre todo en nuestro contexto latino, hablo precisamente de la experiencia del abuso que en Latinoamérica hemos vivido. Yo te dije de experiencia no vivida yo, pero sí por experiencia vivida de mi mamá. Normalmente casi no hablo de eso, pero pues por tu pregunta, creo que es pertinente. Mi papá se dice ser creyente, era, bueno, creo que era, no sé, miembro de su iglesia, servía, y sí, mi papá, tanto con mi mamá como con su segunda esposa, pues siguió una vida de abusos físicos, psicológicos, de todo tipo, de todo tipo. La Biblia es clara y era algo que, pero todas me apagaron la cámara, ahora me veo yo hablando conmigo misma. La salvación es algo que Dios es el que conoce. Eso está bien. Pero la Biblia también me dice que por sus frutos lo conoceréis. Entonces, es difícil cuando tú ves y tú dices una persona decir ser creyente, pero abusa de esa manera. Por eso mencioné ahorita, si tu vida corre peligro, si tú estás siendo sometida a ese tipo de abusos físicos, emocionales, psicológicos, tienes que ir a la iglesia y a las autoridades. Eso es así. O sea, ¿por qué? Porque, ¿qué veíamos ahorita hablando? ¿Qué dice Efesios? O sea,
ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Dio su vida por ella. Pablo insta a que la mujer sea tratada como vaso frágil. Entonces, ciertamente es difícil. Entonces, yo recuerdo una vez que esa pregunta se la hicimos al pastor Sugel Michelén y el pastor Sugel dijo, bueno, vamos a suponer que vino un día y te pegó. Ay, ok, perdóname. Oye, bueno, pero espérate. Ok, la primera vez, bueno, ok, pero ya una segunda, ya no, espérate, ya no fue que, perdóname que me equivoqué. No, sal de ahí. Sal de ahí. O sea, y busca ayuda. Por eso es clave, mis hermanas, la vida, o sea, la vida en comunidad y obviamente una perspectiva bíblica de lo que es. Entonces, sí, vivimos en cuerpos caídos, hay personas que nos van a fallar. Como te digo, no estoy de acuerdo en cómo se manejó, pero también, digamos, como para darle beneficio de la duda, habría que ver también todo el contexto de cómo se dio esa situación. Yo creo que una mujer que esté viviendo eso tiene que ir a sus pastores primeramente, sobre todo si ambos son creyentes. Pero ¿qué pasa? El problema es que hay miedo, es miedo. Entonces, obviamente, uno no quiere ay, no quiero como armar un drama o algo. No, porque es que Dios dice en su palabra. Entonces, ¿qué pasó? O sea, si se llegó, y ojo, no es cuando le pegue, es que hay señales que vienen desde antes. Hay señales que se dan desde antes. Y como te decía lo del tema de mi papá, al ser mi papá súper violento, de hecho, no sé si ustedes algunas han visto por ahí mi testimonio, pero parte de mi testimonio tiene que ver con eso. Mi mamá, o sea, yo fui producto de una violación de mi papá a mi mamá, porque hay un tema ahí con el divorcio y todo eso, y bueno, esa es otra historia, pero lo que quiero decir es que conozco lo que es ese tipo de abuso así. Cuando yo me tocó convivir con mi papá, fui testigo de ese abuso también a su segunda esposa, de poder verlo y sí me hizo mucho daño poder como, o sea, el tener que verlo, me marcó mucho, mucho, demasiado, o sea, el daño todavía persiste, ¿no? Pero sí me llevó a qué, a yo ser más observadora en cosas a la hora de yo quizás salir con alguien. Y si aquí hay mujeres solteras, eso es importante porque hay señales y hay cosas que tú ves. Entonces, una golpiza no sale de la noche a la mañana. Hay otras cosas que van pasando antes. Hay un abuso verbal, hay ciertas cosas, hay ciertos rasgos también de violencia y eso es importante a las que están solteras, que se fijen en eso, pero también hay, como te digo, hay señales que hay que decirlas antes, no esperar realmente que pase eso, sino acercarse a los pastores, acercarte a una mujer de la iglesia, o sea, deben hablar, deben decir, mira, o sea, pasó esto, no quedarse callada. Puede ser algo tan sencillo como que te ama, como que te hizo así. Ojo, ojo, porque es que ya es más difícil después, porque es que ya obviamente, o sea, hay tantas emociones involucradas, uno no quiere exponerlo, es tu esposo, es el padre de tus hijos, o sea, son tantas cosas y nosotros somos más emocionales. Entonces, yo creo que la clave es ir a los pastores, buscar a alguien, que alguien sepa, como te digo, o sea, desde el primer indicio, como digo yo, que tú puedas ver y no, definitivamente, o sea, donde hay abuso, como te digo, emocional, físico, tus hijos, los hijos tienen que acudir a los pastores y pedir ayuda, porque es que ahí sí ya no es, o sea,
sí estás ejerciendo tu feminidad porque estás buscando ayuda. No le vas a responder con golpes, o sea, porque entonces ahí sí se complica el asunto si tú también reaccionas agresivamente con él. Entonces, pueden entrar muchas cosas, como te digo, pero definitivamente estás mostrando feminidad yendo a las autoridades competentes, como te digo. Ahora, como es dentro del contexto de la iglesia, yo sé que Pablo, ¿qué dice? Bueno, creo que Pablo que dice que, o fue Cristo, no me acuerdo ahora, pero yo sé que dice en el Nuevo Testamento que no debemos ir a los tribunales, ¿no? A los de afuera, sino que resolvamos adentro. Sí, pero ojo, tú vas primero donde tus pastores, buscas, porque se supone que es creyente, ¿no? Como tú decías, es más difícil cuando es un creyente, pero también están las autoridades competentes. O sea, no puedes ponerte, esa persona no puede ponerse a merced de que algo suceda, de que en un momento te terminen haciendo daño severo a ti o a tus hijos. O sea, no te puedes, o sea, no te vas a quedar ahí a que algo peor pase. O sea, yo creo que en ese sentido definitivamente sí hay que ir a las autoridades, a la iglesia, pero creo, como te dije, que es ir antes de que se llegue a esa parte que es ese abuso ya digamos físico o ese abuso psicológico que pueden estar haciendo. No sé si eso te responde la pregunta. Muchas gracias, hermana. Creo que atendiendo lo importante del tema y lo poco que se habla de él, porque es muy escaso, primero exponernos a hacer ese tipo de preguntas y segundo, encontrar una persona que tenga la capacitación espiritual y del tema. Quisiera indagarte ya a título personal un poco pues, de lo que hemos estado conversando. Si una hermana quizás no se ha dado cuenta que está frente a una situación de abuso psicológico, ¿cómo qué especie de señales puede llevarla a hacer una diferenciación, que sé que en principio puede ser muy gris, de un trato tosco y huraño de mi esposo frente a un tema de maltrato psicológico y emocional? ¿Y qué tipo de ayuda debo solicitar y esperar de mis pastores frente a este tema, antes de ir a las autoridades? Me encanta que tú hayas puesto esa pregunta porque diste en algo importante que dijiste que es una zona gris y es que hay de una diferencia entre una persona abusiva y una persona tosca o una persona difícil. Y en la Biblia encontramos a una mujer que es, yo digo, el ejemplo de lo que es estar en un matrimonio con un hombre difícil o un hombre necio, como la Biblia lo dice, y es Abigail. Abigail estaba casada con este señor que era, o sea, la Biblia dice que este hombre era un necio. Entonces, eso es algo importante que tenemos que diferenciar. Hay matrimonios que son difíciles, sí. Hay personas que son difíciles, pero a veces nosotras somos las difíciles. Nosotras somos las difíciles. A veces a nosotros, a mi esposa, a mí le dicen, ay, no, es que Omar es un mártir. Digo, no se crean, porque por como yo soy, y él es bogotano, ya ustedes saben, la bogotano, él es más tranquilo, yo no, entonces la gente cree como que yo soy la más dominante, para nada, él es. Pero yo puedo ser difícil. Yo puedo ser difícil. Entonces, cuando una mujer se pone difícil, si estás casada con un marido difícil, o sea, ¿ves? Entonces, es lo que tú decías, es una zona gris. Y a mí me encanta esa historia de Abigail. Si ustedes tienen tiempo, se la pueden, léansela porque está en 1 Samuel capítulo 25. Y es interesante cómo, o sea, cómo esta mujer logró calmar a dos hombres, uno necio por naturaleza, cruel, y otro que se supone que no era necio, pero ante una situación difícil como el rey David, se puso necio. Entonces tú tienes a Abigail aquí mediando entre dos hombres que están, o sea, que no, que van a acabar con todo. Entonces, eso es importante, o sea, es conocer, o sea,
mi esposo es una persona difícil, es refunfuñón, es tosco, como tú decías, o es que es realmente maltratador. Son cosas diferentes. Entonces yo creo que ahí también, y obviamente, cómo yo me comporto. ¿Yo estoy siendo difícil o yo me estoy comportando como dice Primera de Pedro? ¿Cómo está mi conducta? Yo estoy siendo pacificadora, tratando de saber el momento en el que voy a hablar, o yo también entonces, no, porque que si tú me dices, entonces yo también te voy a decir. Entonces, fíjate cómo tú dices, es bien gris la línea. Entonces, yo creo que está ahí. Yo creo que uno sabe, entre, como te digo, entre ser tosco o ser entonces así. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que es un necio, o sea, es creyente, no es creyente, aún puede ser creyente. Y te pongo el ejemplo. Yo mencionaba de nuestro background, nuestra crianza. Y, por ejemplo, nosotros, Omar y yo, tenemos dos culturas diferentes. Omar es colombiano, yo soy dominicana. Son dos culturas literalmente totalmente diferentes, con incluso culturas familiares diferentes, de donde yo vengo a cómo él viene. Entonces, son cosas que fueron, digamos, buenas para saber. Entonces, a veces, sí, Omar puede hablar un poquito tosco, pero él me dice, es que lamentablemente eso fue lo que yo vi. Mi papá era así, mi mamá era así, y es verdad que a veces él es así, pero ¿cuál es el elemento en común? ¿Cómo yo me estoy comportando? Porque entonces si yo soy necia también y yo me pongo difícil, entonces yo puedo provocar eso en él. Pero no es, o sea, él no me maltrata, no es que él, no, o sea, por eso te pongo la diferencia. O sea, él no me maltrata, pero él habla a veces así. Entonces, a veces yo le digo, estás hablando golpeado, le digo, entonces ya él sabe y él baja. Pero ahí tenemos que ver, porque tampoco podemos llamar abuso a todo. No todo es abuso. Y mi rol, que yo estoy haciendo, cómo yo lo estoy provocando. Yo recuerdo que cuando nosotros nos casamos al principio, él me decía, te estás portando como tu mamá. Entonces, ¿por qué era? Porque ya yo tenía los guantes puestos. O sea, ¿por qué? Porque eso fue lamentablemente el impacto que tuvo en mí, lo que yo viví, lo que yo vi. Entonces ya yo estaba así, esperando a ver, y no necesariamente era que él era tosco. Entonces, creo que ahí también entra mucho eso que tú dices, el ver, es que, o sea, aquello estoy llamando abuso o aquello estoy llamando que me está maltratando, o sea, ¿qué? O es que es porque es que si no tuvo, por ejemplo, Omar me dice, mi papá no fue un hombre cariñoso. Su mamá sí, pero mi suegro, ya después ahora de viejito, el medio, pero no, o sea, mi suegro, porque sus papás tampoco fueron así. Entonces, es como difícil, ¿no? Entonces, él fue criado así, yo fui criado por mis abuelos, entonces o sea, yo soy quizás más sensible de la cuenta, pero yo tengo que reconocer mi sensibilidad, porque es que a mí me criaron súper consentida. Entonces, son cosas ahí que uno va aprendiendo, pero sí, pero es eso, o sea, hay situaciones difíciles, estamos de este lado de la gloria, son dos pecadores viviendo juntos, donde mi pecado va a magnificar el pecado del otro en muchos casos. Entonces yo creo que ahí también es ver, ¿esto es una persona difícil o es que realmente hay ya abuso? Entonces yo creo que ahí todo es a la luz de la palabra de Dios que tenemos que verlo. Y como te digo, Abigail para mí es el ejemplo porque ella estuvo con un necio. O sea, será necio, como lo describe la Biblia. O sea, y la Biblia dice, o sea, que Nabal, déjame ver si lo encuentro aquí, o sea, dice que Nabal era un hombre necio, que no se detenía a nada. O sea, yo no me imagino lo que debió haber sido estar casada con Nabal. Sin embargo, mira, o sea, cómo alaba la sabiduría de Abigail, de poder interceder incluso por el necio, porque ella fue interceder ante David por el necio de su marido. Entonces, ahí ves eso, o sea, de esa, digamos, sabiduría que tenía ella y de nosotras también poder entender si somos a veces también nosotras las que somos difíciles, porque yo puedo ser también
y tengo toda la capacidad de ser el naval en la vida de otra persona. Y eso se extiende no solo también al matrimonio, sino también en otras relaciones. Yo, o sea, como te digo, yo puedo ser muy sabia, pero también puedo ser muy necia y convertirme en esa piedra en el zapato. De eso la Biblia en Proverbios nos habla de la mujer gotera. Y una mujer gotera y dale, y dale, y dale, y dale, hasta el más paciente puede explotar en algún momento. Entonces me estás abusando. No, pero espérate, tú tienes ya y dale, 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 dale. Entonces yo creo que ahí entra esa como ese discernimiento de nosotras poder como ver y como te digo, ¿a qué estamos llamando abuso? Porque también hay cosas también que yo veo que yo digo, eso no es abuso. Eso es feminismo, o sea, cosas como es que mi esposo no quiere, qué sé yo, eso no es abuso. Eso no es abuso. Tú lo que estás peleando porque tú no quieres someterte a tu esposo. Entonces, ahí yo creo que también hay que ver como cada caso de manera puntual. Excelente, excelente. Ya para cerrar, ¿alguna última, hermana? Había una que estaba también en el chat que hablaba de la Eliana. responsabilidad. Sí, Sí, Eliana, que lo de dice, las ajá, responsabilidades del hombre. Sí. sí, dice la Eliana, responsabilidad. Eliana está ¿estás ahí, ¿dónde está? ¿Se fue? No, aquí estoy. Ok, cuéntame. por recordarse? Ok, dice, parece que la responsabilidad primaria del hombre es liderar y enseñar. ¿En qué momento podemos encontrar ese apoyo de nuestros esposos si la dinámica del hogar casi siempre se nos demanda de nosotras por nuestro rol? Yo creo que ahí es compartido también. Ciertamente sí, tu esposo, el esposo es el líder, pero creo que hay espacios para eso. En el devocional familiar, creo que, como le mencionaba ahorita a la hermana que me preguntaba sobre las hijas, si tienes hijas, pues obviamente creo que también el mamá tiene un rol ahí también en cómo le vas a enseñar a tus hijas primordial y también a tus hijos. O sea que yo creo que en ese sentido de enseñar es compartido, porque si te fijas lo que dice Deuteronomio 6, que fue el mandato que Dios le dio, le dice en todo tiempo, cuando te levantes, cuando te pares, cuando te acuestes, o sea, se lo enseñarás a tus hijos en el camino, o sea, es en todo tiempo y creo que ahí entra esa parte, digamos, de la mujer que puedas digamos, como tu dominio es el hogar, manejar y digamos, administrar el hogar y todo lo que pasa y enseñar, pero en la parte de liderar, claro, es el hombre, evidentemente, en el sentido de que aún las disciplinas deben ser tomadas en conjunto para los hijos, o sea, papá tiene que ser parte, no puede ser, o sea, no puede ser, no, o sea, papá tiene que ser parte de, creo que en ese sentido ellos tienen que ver que papá y mamá están en una misma página. Yo me reía, pero me daba tristeza, creo que fue anoche, no recuerdo, vi algo que salió en redes sociales y todo era el papá, no, pregúntale a tu mamá. No, haz lo que tu mamá diga. No, pregúntale a tu mamá. Y se ríen, pero no, debe ser en consenso, que los dos digan lo mismo, o sea, pero, y sí, hay momentos incluso en que te va a tocar a ti asignar la disciplina a tus hijos, porque quizá tu esposo no está ahí en ese momento. Entonces, yo creo que es algo de los dos, debe ser, digamos, consensuado por ambos, pero que sí los hijos entiendan obviamente el rol. Papá es el líder, es el proveedor, es el que protege, es el que cuida, pero en ese sentido creo que sí, que debe ir por esa línea. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, hermana, muchas Muchas gracias. gracias, hermanas. Creo que por todas hablo diciendo que es un tiempo supremamente especial, de gran bendición. Le damos muchas gracias a Dios por habernos permitido compartir contigo toda tu experiencia, bueno, parte de tu experiencia y tus conocimientos, que se repita. Cuando Eres quieran. bienvenida, siempre impacto. Lili, ¿quisieras hacer una corta oración de despedida, por favor? Sí, Dianita. Vamos a orar. Amado Dios, bendito eres, Señor.
Te damos infinitamente gracias por habernos redimido, bendito Dios, de nuestra vida pasada. Gracias, Señor, por habernos buscado y por habernos salvado, bendito Dios. Gracias porque hoy nos recordaste una vez más tu evangelio, de dónde venimos, Señor. Que fuiste tú, Señor, quien envió a Jesús, Señor, a traernos hacia ti, Señor. Gracias, bendito Dios, porque hoy, bendito Dios, vemos cuánto necesitamos de tu guía, de tu palabra, Señor, que es tu misma voz directamente, Señor, para guiarnos, para direccionarnos, Señor, en este camino de la vida, mientras que estemos, Señor, en esta tierra, Padre. Gracias por la vida de Yamel. Gracias por usarla en nuestras vidas, bendito Dios. Te rogamos que siga fortaleciéndola en fe, Señor, en conocimiento para seguir llevando tu palabra a muchas mujeres, bendito Dios, que necesitan conocerte. Y también te pedimos por cada una de nosotras, Señor, las que somos creyentes, bendito Dios, y las que no, Señor, para que tú les conquistes el corazón. Y también lo que tú nos enseñas, papá, podamos llevarlo a muchas mujeres que necesitan tu evangelio, Padre. Padre, nos dices un rol específico, Señor, pero por encima de esos, como decía Yamel, somos tus hijas, nos diste una nueva identidad a través de Cristo y hoy te rogamos que nos ayudes, Señor, a no dejarnos llevar por la cultura, por las tradiciones, Señor, sino que podamos enfocarnos en Cristo y que cada día nos ayudes a crecer poco a poco, Señor, en santificación para glorificar tu nombre. Gracias te damos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, queridas Amén. hermanas, por invitarme, por tenerme aquí. Ay, gracias, de verdad, a ti, ¿Qué se Yamel. replica? Uf, sí. Cuando quieran. Gracias. Qué bendición. Gracias, hermana. Que estén muy bien. Bendición. Gracias, hermana Yamel. Buenas noches. Ay, buenas Buenas noches. noches. Gracias, doctora.